Vamos a pasar entonces a la fila 16, esta parte también la tejemos recta con el color. Bueno, de hecho podemos hacer lo siguiente. Vamos a tejer con el color arena, sí. Empezamos entonces la fila número 16 y vamos a empezar a hacerle los ojitos a nuestra base, a los humanos, ¿sí? Los ojitos. Entonces, aquí hacemos un aumento, ¿cierto? Para terminar esta parte, esta sección. Y sigo tejiendo entonces con el arena. De esta manera. Seguimos tejiendo punto sobre punto hasta llegar a la parte de la cabeza donde vamos a hacer cambio de color. Ahí realizo cambio de color, tomo el amarillo, cierro, tejo 1 y 2 puntos, ya cambio de color, hago un puntico en rojo, nuevamente cambio de color, cierro con el amarillo. Se supone que este es el primer ojo, hacemos un puntico en amarillo, nuevamente otro punto en rojo, así, mira, termino con amarillo esta parte, así. ¿Sí ven? Entonces ahí le vamos dando digámoslo así, los ojitos. Si usted quiere agregar un color nuevo, un negro, puede poner agregar el nuevo color en negro, un nuevo color y le hace la forma en negro. Ya, entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Sigo con el beige y recién al ladito vamos a hacer un aumento aquí. En este primer punto en beige hacemos el aumento. Ya. Entonces continúo, sigo avanzando con el color arena. Seguimos avanzando con el color arena, perdón. Esta es la fila número 16, la empezamos. De esta manera, mira, ahí vamos avanzando. Y a este lado también vamos a hacer otro aumento. Mira qué lindo va quedando la figurita, va quedando. Entonces, en este espacio, mira, si usted quiere tener un mayor control, entonces básese en el punto, en el aumento de la vuelta anterior. Mira, ahí hay un aumento, entonces en este o en este puedo aumentar, ¿sí? Yo lo voy a hacer en el primero, el aumento, ahí está, mira, ¿ves? Entonces continúo, 2 puntos antes de llegar a esta parte donde están los puntos rojos, voy a parar y justo vamos a tejer nuevamente 2 puntos en rojo. Ahí, mira, 2 puntos antes de llegar a esta parte del rojo, paramos, 2 puntos antes de llegar ahí, paramos, hago cambio de color y tejo los 2 puntos en rojo. Recordemos que la base debe medir 26, ¿sí? Al final de todo el proyecto, de toda la base debe medir 26. Cambio de color. Nuevamente sigo tejiendo y en todo el centro de esta sección voy a hacer un aumento, ¿sí? En todo el centro de esta sección voy a tejer un aumento, centrar mi aumento en lo posible. Ahí, mira, ahí voy a centrar un aumento, 1 y 2, en el mismo lugar, en el mismo espacio. El aumento, míralo. Sigo.
Bueno, seguimos avanzando y salir. Vamos a salir de esta sección porque necesito hacer los 2 puntos a este lado, ¿cierto? Tal cual hicimos acá, igual acá. 2 puntos. Mira, justo ahí hago cambio de color. Cierro con el rojo. Y allí tejemos 2 puntos. Uno y en el siguiente espacio otro. Realizo cambio de color. Mira que ya va quedando planita. No se va encocando todavía. Y sigo trabajando entonces con punto en arena, color arena. Y aumentamos por acá. Hacemos 4 y en el quinto punto aumentamos. Ahí voy a aumentar, ¿cierto? Mira, otro aumento ahí. Otro aumento. Y sigo tejiendo con el color arena. Y seguimos formando entonces, vamos a formar entonces la otra. Le vamos a dar entonces el rostro a este otro humano. Por ejemplo, ahí hacemos cambio de color, mira. Antes de llegar al primer punto amarillo cambiamos, dejamos este último punto sin terminar, cogemos el nuevo color y cerramos con el amarillo. Tejemos 1, son 2, ¿cierto? 1 y 2. Cambio de color a rojo. Ponemos un puntico en rojo. Mira, 1, 2 en amarillo, en el tercero hacemos 1 en rojo, en el cuarto hacemos 1 amarillo, que es la separación entre ojo y ojo, digámoslo así, y nuevamente otro en rojo. Ahí está, mira. Nuevamente, mira, cambio de color a amarillo. Y tejemos 2 puntos en amarillo. Ahí están, miren. Cambio de color a rojo, a beige, arena, perdón. Y recién en el próximo punto aumentamos. Mira, aumentamos. Ahí está. Hicimos el aumento en el próximo punto. Y entonces, como he venido trabajando esta sección, todas las figuras van exactamente iguales. Voy a hacerlo una vez más para que quede bien claro. Vamos a trabajar, entonces ya hice el aumento, ¿cierto? Mírenlo ahí, ahí está el aumento. Entonces sigo tejiendo. Solamente por pestaña trasera hemos estado trabajando todo el tiempo. Desde el comienzo, desde el anillo mágico, trabajamos con pestaña trasera. A este lado nos corresponde también hacer otro aumento, ¿sí? Antes de llegar a los 2 puntos rojos, mucho antes debemos hacer un aumento. Por ejemplo, lo voy a hacer ahí. Entonces, en ese punto voy a tejer nuevamente otro punto. Ahí está, el aumento. Paramos 2 puntos antes de llegar a los puntos rojos que se me presentan. Paramos 2 puntos antes, por ejemplo ahí mira, 2 puntos antes paramos, cambiamos de color y tejemos los 2 puntos en rojo. Ahí está, nuevamente cambiamos de color a arena y seguimos avanzando con el color arena.
Entonces, en todo el centro debemos hacer otro aumento. Bien, entonces seguimos en la fila número 16. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, en la fila 16. Entonces recordemos, aquí hacemos un aumento en esta parte. Ahí hacemos el aumento. Sigo tejiendo. Y vamos a formar nuevamente el rostro, digámoslo así, o la cabeza de nuestro humano. Para ello paramos justo antes de caer en el primer punto amarillo. Ahí, cambio de color a amarillo. Hago 2 puntos en color amarillo. Cambio de color. Un puntico en color rojo. Cambio de color nuevamente al amarillo. Este, digámoslo así, este es el ojo, ¿cierto? Como lo había dicho anteriormente, este es el ojo. Los ojitos de nuestro muñequito. Entonces ahí va un rojo, un amarillo, un rojo y termino con 2 amarillos. Termino con 2 amarillos. Cambio de color al beige o a la arena. Y en el siguiente punto aumentamos. Ahí. Hago 2 puntos. Uno y ahí mismo tejo otro para aumentar. Y sigo avanzando entonces. Sigo tejiendo entonces con el arena. Y por acá debo hacer otro aumento. Ya igual esto ya lo había explicado, pero bueno, una vez más lo explico para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo lo estoy haciendo yo. Aquí hago otro aumento. Ahí está, mira, ahí lo hago. ¿Cierto? Puede ser aquí, puede ser acá o acá. En alguno de estos espacios aquí. En esta partecita hago el aumento. Entonces sigo tejiendo. Y paro 2 puntos antes y cambio de color a el rojo. ¿Sí? Cambio de color a rojo. Tejo los 2 punticos en rojo. Cambio de color al arena. Y en el centro de esta sección vamos a hacer otro aumento. Por acá. ¿Sí? Sigo tejiendo entonces con el arena. Recordemos que esta base hay que irla aplanando. ¿Sí? Vamos a ayudar a que el tejido quede mejor aplanándolo. Pasando nuestras manitos. Y en el centro vamos a aumentar. En todo el centro vamos a aumentar. Ahí. Voy a tejer 2 puntadas en ese espacio. Ahí está. Mira. El aumento. Y entonces, así como hemos venido trabajando, vamos a seguir. Como hemos hecho esta fila número 16. Vamos a repetir hasta el final. Entonces vengo con ustedes para empezar la última fila, que es la 17. Y cerrar el tejido, ¿va? Bien, chicos, entonces aquí vamos llegando al final de la ronda número 16. Recordemos que al lado de la cabecita hacemos un aumento y a este lado también debemos hacer otro aumento, ¿sí?
en todas las secciones lo he venido trabajando exactamente igual, sin ningún cambio. ¿Va? Sin ningún cambio. Mira, entonces acá en esta sección hacemos otro aumento, míralo, ahí está, 2 puntos en un mismo espacio. Y debo parar, debo frenar, vamos a decirlo de esta forma, frenar 2 puntos antes de llegar a los punticos rojos que tenemos de la vuelta anterior. Ahí justo, mira, 2 puntos antes. Y justo ahí hacemos o realizamos cambio de color. Y hacemos precisamente los 2 punticos en amarillo. Cambio de color. Y hago la sección del centro, la vamos a hacer también en color arena. Igual aquí debemos hacer otro aumento, debemos aumentar otro puntico en el centro. Justo al centro hacemos otro aumento, ahí está, mírenlo, 2 puntos en el mismo espacio. Sigo tejiendo y me paso a este lado, ¿ya? Bien, entonces seguimos, ahí está el aumento, sigo tejiendo. Y me voy a pasar al lado, ¿sí? A este lado, a la izquierda, sobre los 2 puntos rojos, trabajo con el beige igual, habano, arena, cambio de color, y hacemos los 2 punticos que me corresponden a este lado, 1 y 2, cambio de color nuevamente a la arena, y vamos terminando esta ronda, ¿sí? Vamos a formarle entonces, hacemos el aumento a este lado, justo ahí puede ser el aumento, ahí, dejo el aumento. Y hemos culminado entonces, como pueden observar, hemos culminado la fila número 16. Vamos a ver cuántos centímetros llevamos hasta el momento. Recuerden que son 26 centímetros de plato los que requiero. Mira, llevo justamente 25, mira. 25 centímetros de plato. Me faltaría entonces una vuelta más para terminar. Entonces, para realizar la última fila, vamos a continuar o vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir desplazándome sobre punto, punto sobre punto, hasta llegar justo a la parte del rostro, digámoslo así, de la muñequita, a la parte superior de los humanos. Recordemos que el diseño se llama humanos, diseño de la base. Entonces ahí justamente llegando, igual como hemos hecho acá en esta fila, 2 filas antes, con el amarillo. Entonces tomo el amarillo y trabajamos puntos, ¿sí? En amarillo, 1, 2, 3 puntos amarillos, y en todo el centro vamos a realizar el aumento. Ahí tejemos el aumento, miren, en todo el centro, y seguimos 3 puntos más, 1, 2 y 3, ya, así. Cambio de color, ahora simplemente voy a trabajar con el color arena toda la sección. Y vamos aplanando, por supuesto.
Bueno, vamos trabajando. Entonces aquí a este lado hacemos igual un aumento. Aumento. ¿Ya ven? Sigo tejiendo y a este lado donde estoy señalando aquí, vamos a hacer otro aumento. Chicos, ya sabemos que esto se hace para la base, para que mantenga esa forma plana. Este es el fondo de nuestro bolso. Seguimos, mira, punto sobre punto. Y en este lado hacemos otro aumento o otro crecido. Entonces esta es la fila número 17 y la última de nuestra base. Recordemos que estamos trabajando con cordón de polipropileno. Si no vas a trabajar con cordón de polipropileno, debes poner hebras para darle igual el grosor, ¿sí? O sea, aparte de los colores que son 3, mira, arena, amarillo y rojo. Si no van a ocupar el cordón, entonces ponen 6 hebras del color arena para darle el mismo grosor, listo. Entonces es importante que si no van a utilizar cordón, pongan hebras adicionales, unas 6 hebras de color arena. Bueno, entonces a este lado vamos a hacer un aumento. Aquí ya se me estaba pasando, mira, aquí voy a hacer el aumento. Ahí está. Sigo tejiendo normal con el mismo color, ya no vamos a hacer otra figura. Ya esta es la última fila del plato. La primera parte de este tutorial la encuentran en mi canal, recuerden, en Tejiendo con Andrés Rodas. Encontrarán la primera parte, el inicio, hasta la fila número 11. Luego, parte 2, que es esta, van a encontrar 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a encontrar las otras filas en esta parte número 2 para que no se pierdan ningún detalle. Luego de eso vamos a empezar a subir la bolsa, vamos a empezar a darle forma a la bolsa y para ello vamos a hacer otras clases de cómo empezar a darle forma al bolso. Entonces en todo el centro vamos a hacer otro aumento. Ahí lo voy a tejer, mira, ahí. En todo el centro hago un aumento. Entonces sigo avanzando hasta llegar a la próxima, al próximo rostro o cabeza de nuestros humanos. Listo, mira cómo va quedando lindo, bien formadito el tejido, el punto. Y a este lado vamos a hacer otro aumento, aquí, en este espacio, ¿cierto? En este espacio un solo aumento. Vamos a tejerlo ahí. Mira, como pueden ver, ya no estamos haciendo ninguna otra figura, simplemente cerrando las cabezas de nuestras, vamos a ir cerrando. Vamos a irle dando forma a nuestro humano. Ya, entonces aquí vamos a tejer otro aumento, mire, por ejemplo ahí lo puedo tejer perfectamente, ahí está el aumento y sigo tejiendo. Paramos justo en la parte del amarillo, mira ahí, cambio de color. Y tejemos igual. Hacemos, mira, 1, 2,
y 3 puntos amarillos normales, y en todo el centro vamos a hacer un aumento. Ahí mira, voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Ahí está el aumento, ¿sí ven? Ahí está. Y sigo tejiendo normalmente. 3 puntos adicionales, 1, 2 y 3. Y le damos forma a nuestra figura. Ya sabemos entonces, voy a hacer esta partecita y debemos repetir el mismo proceso hasta el final. ¿Sí? El mismo proceso. Todo esto lo vamos a repetir hasta el final. Este es el derecho, este es el revés. Mire que también queda bonito. Deben procurar que no se le vean los hilos por el revés, ni mucho menos por el derecho. Entonces hago esta partecita y sabemos que entonces se repite para no extender demasiado el video. Aquí hacemos un aumento a este lado. Cerquita, mira, ahí hacemos un aumento. Y más aquí a la izquierda, unos puntos hacia adelante, vamos a hacer otro aumento. Entonces al final vamos a hacer conteo de puntos para saber cuántos tenemos, con cuántos puntos contamos para el levantamiento. El levantamiento de la bolsa, que va a ser en los próximos tutoriales. Les voy a enseñar cómo subir esta bolsa para que no se lo vayan a perder. Entonces, como les decía, aquí a este lado vamos a hacer otro aumento. Aumentamos, mira, ahí. Voy a aumentar. Y volvemos entonces, nos vemos entonces al final, ya saben, repetimos lo mismo. No hay ningún cambio, lo mismo, ¿sí? Igualito, todo el proceso igual. Entonces nos vemos justamente al final, o sea, aquí, para hacer conteo de puntos, ¿va? Bien chicos, miren, ya vamos culminando esta fila número 17 y última vuelta de la base del plato. Entonces recordemos que en este espacio también debemos tejer un aumento. Aumento. Seguimos tejiendo con el mismo color hasta llegar a la parte de la cabeza, del rostro de nuestro muñeco, de nuestro humano, de nuestro último humano. Hacemos el cambio de color a amarillo. Tejemos los puntos de la cabeza. Justo encima de los ojos hacemos 2, 3 y en el punto central aumento con el mismo amarillo. Listo, con el mismo color amarillo. Ahí está, miren. Ahí está. Y tejemos 3 puntos más. 1, 2 y 3. Cambio de color. Justo al ladito hacemos un aumento. El aumento. Y sigo tejiendo. Bueno, vamos a moverlo. Un puntito, vamos a hacer 3 puntitos por lo menos. 2, 3. Y en el cuarto el aumento, ¿sí? Para que no quede tan pegado a este, ¿sí? A este aumento. Ahí está. El aumento, mírenlo ahí. Seguimos tejiendo y más adelante hacemos otro aumento.
Ya ven, miren, vamos avanzando. Entonces aquí en este espacio vamos a hacer un aumento ahí. 1 y 2. Y seguimos entonces hasta el final de la misma forma. Entonces recordemos que aquí en todo este espacio hacemos otro aumento en el centro, aquí. En esta parte hacemos un aumento más y aquí hacemos otro aumento. Ya ven, entonces ahí vamos a hacer, y al lado vamos a hacer un aumento. Ahí. 1 y 2. Y llegamos hasta aquí y hacemos el aumento. El próximo aumento. Y de hecho va a ser el último ya del plato. Vamos a hacer conteo de puntos y determinar cuántos tenemos ya, cuántos puntos, con cuántos puntos empezamos a subir. Pero ya el levantamiento va a ser en la próxima clase. En las próximas clases vamos a ir mostrando partes de del levantamiento. En la siguiente clase entonces empezamos a subir. Les enseño cómo subir. Y aquí hacemos el último aumento. ¿Ya? Hacemos el último aumento. Miren, aquí vamos a hacer el último. Y tenemos lista nuestra base entonces de el bolso playero. Este va a ser un bolso playero. Vamos a ver cuántos centímetros, en cuánto nos quedó. Miren, justo en 26 y medio, apenas. 26 y medio. Apenas es el plato, la medida, ¿va? Rápidamente voy a hacer conteo de puntos, o sea, cada cadenita es un punto, listo. Entonces vamos a contar y al final les digo cuántos puntos tenemos. Bien chicos, haciendo un conteo exhaustivo, digámoslo así, punto por punto, me dio un total de 315 puntos. Entonces con esos 315 puntos vamos a trabajar. No necesitamos nada más, simplemente tener esos puntos o un poquito menos. Realmente para el diseño no es relevante. El diseño que vamos a elaborar, el cuerpo, no es relevante esa cantidad de puntos. No es relevante, ¿por qué? Porque son diseños libres. Uno que va un diseño adelante y uno atrás, eso es todo. Incluso pueden tener muchos menos puntos, por ejemplo 240, 260, pero haciendo el conteo a mí me dio 315. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por todo, por haberme acompañado en este video, en la clase del día de hoy. En los próximos tutoriales vamos a empezar a ver cómo subir ya el diseño, el cuerpo, para nuestro bolso playero. Entonces, nada, espero les haya gustado muchísimo. Bendiciones. Si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban, compartan, regálame un like y deja tu comentario en la cajita de descripción. Muchísimas gracias, bendiciones. Tengan un feliz resto de tarde. Hasta la próxima. Chao.